Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. En 1940, en medio de uno de los periodos más oscuros de la historia moderna, un experimento secreto comenzó en una instalación soviética cuyo nombre jamás apareció en ningún documento público. Un experimento tan perturbador, que durante décadas fue considerado simplemente una leyenda de Internet. Pero lo inquietante es esto. Hay personas que aseguran que no fue una historia inventada, y que lo que ocurrió dentro de aquella cámara sellada fue tan horrible, que el proyecto fue eliminado de todos los archivos oficiales. Hoy vamos a explorar la historia completa del llamado experimento ruso del sueño. Una historia sobre privación del sueño, paranoia, y 5 hombres que poco a poco dejaron de comportarse como seres humanos. Porque lo que ocurrió después, nadie logró explicarlo. Todo comenzó con 5 prisioneros políticos, hombres considerados enemigos del Estado soviético durante los años de Stalin. A estos prisioneros se les hizo una oferta. Si participaban en un experimento científico y permanecían despiertos durante 30 días, serían liberados. Para hombres que enfrentaban años, o incluso décadas en campos de trabajo, la oferta parecía simple. Solo tenían que no dormir. Pero lo que los científicos no les dijeron fue cómo planeaban mantenerlos despiertos. Los prisioneros fueron colocados dentro de una cámara hermética de acero. No era exactamente una habitación. Era más bien una especie de contenedor experimental. Dentro había libros, camas sin colchones, agua corriente, comida suficiente para un mes, y un sistema de ventilación conectado a un gas experimental. Un estimulante químico diseñado para evitar que el cerebro entrara en fase de sueño. Los científicos podían observar todo desde el exterior mediante ventanas reforzadas de vidrio grueso. Pero no había cámaras dentro. En 1940, las cámaras de vídeo todavía no eran comunes. Así que la única forma de saber qué ocurría era a través de micrófonos instalados en la habitación. Los prisioneros aceptaron las condiciones. La puerta fue sellada, y el experimento comenzó. Durante los primeros 3 días, todo parecía normal. Los hombres hablaban entre ellos. Discutían sobre política, contaban historias, se quejaban del gobierno soviético, incluso hacían bromas. Los científicos tomaban notas constantemente. Nada parecía fuera de lo común. Pero en el 4.º día, algo cambió. Las conversaciones comenzaron a volverse más oscuras. Los prisioneros empezaron a susurrar entre ellos. Ya no hablaban en voz alta. Susurraban directamente hacia los micrófonos instalados en las paredes, como si quisieran decir algo, pero solo a los científicos. Los investigadores pensaron que se trataba de paranoia leve causada por la falta de sueño. Algo completamente esperable, pero no sabían que aquello era solo el principio. Para el día 5, los hombres comenzaron a mostrar signos severos de estrés. Se quejaban constantemente de las condiciones. Y algo extraño empezó a ocurrir. Cada uno comenzó a susurrar secretos sobre los demás. Confesaban cosas, traiciones, crímenes, mentiras. Era como si cada uno intentara convencer a los científicos de que los otros prisioneros no merecían salir. La paranoia se estaba filtrando lentamente en sus mentes, y el gas estimulante seguía circulando. Para el día 9, uno de los prisioneros empezó a gritar. Pero no era un grito normal. Era un grito continuo, un alarido prolongado que duró horas. Corrió por toda la habitación gritando sin parar, durante 3 horas seguidas, hasta que su voz simplemente se rompió. Literalmente, las cuerdas vocales dejaron de funcionar. Pero lo más perturbador fue esto. Los otros prisioneros no reaccionaron, no intentaron ayudarlo, no intentaron detenerlo, simplemente siguieron susurrando hacia los micrófonos, como si nada estuviera pasando. Al día siguiente, otro prisionero comenzó a gritar también. Pero los demás seguían ignorándolos. Entonces ocurrió algo todavía más extraño. Los micrófonos dejaron de captar conversaciones. Ya no había susurros, ya no había discusiones, solo silencio, un silencio absoluto. Los científicos pensaron que los micrófonos se habían roto. Pero cuando revisaron los niveles de oxígeno, todo indicaba que los 5 hombres seguían vivos. Durante 3 días completos, no se escuchó ni una sola palabra. Los científicos finalmente decidieron usar el intercomunicador. Era la primera vez que hablarían directamente con los prisioneros. Uno de los investigadores tomó el micrófono y dijo: «Estamos abriendo la cámara para probar los micrófonos. Apártense de la puerta y acuéstense en el suelo». Durante unos segundos, no hubo respuesta. Pero entonces, una voz habló. Una voz tranquila. Una voz completamente diferente a la de los primeros días. La voz dijo: «No queremos ser liberados». Los científicos quedaron en silencio.
Nadie supo qué responder, porque aquello no tenía sentido. Si eran prisioneros, ¿por qué no querían salir? Pero el experimento continuó. Para el día 15, los investigadores decidieron abrir la cámara. Tenían que ver qué estaba pasando. Cuando la puerta se abrió, lo que encontraron dentro fue imposible de explicar. La habitación estaba cubierta de sangre. Uno de los prisioneros estaba muerto. Su cuerpo había sido destrozado. Partes de su carne habían sido arrancadas. Pero lo peor era esto. Parecía que los otros prisioneros habían comido partes del cadáver. Los otros 4 seguían vivos, pero apenas parecían humanos. Habían perdido grandes cantidades de peso. Sus ojos estaban abiertos de forma antinatural. La piel estaba pálida, pero lo más perturbador eran sus sonrisas. Sonreían constantemente. Los científicos intentaron sacar a los prisioneros, pero ellos se negaron a salir. De hecho, comenzaron a suplicar que el gas siguiera circulando. Uno de los soldados intentó sacarlos por la fuerza, pero uno de los prisioneros lo atacó. Lo que ocurrió después quedó registrado en los informes médicos. El prisionero tenía fuerza anormal. Necesitaron varios soldados para inmovilizarlo. Pero incluso después de ser herido gravemente, seguía luchando. Uno de los médicos se acercó para examinarlo, y descubrió algo aterrador. El prisionero tenía el abdomen abierto, literalmente abierto. Se podían ver los órganos internos. Pero el hombre seguía consciente, seguía hablando, seguía riendo. Era como si el dolor ya no existiera. Los científicos decidieron sedarlos, pero el sedante no funcionó. Las dosis que normalmente dormirían a un caballo no tuvieron efecto. Finalmente lograron inmovilizarlos. Los 4 prisioneros fueron llevados a una sala quirúrgica improvisada. Los médicos comenzaron a examinarlos, y descubrieron algo aún más inquietante. Los niveles de adrenalina en su sangre eran extremadamente altos. Pero también había otra cosa. Los cerebros de los prisioneros mostraban actividad inusual. Las ondas cerebrales indicaban algo imposible. Aunque llevaban más de 2 semanas sin dormir, sus cerebros no estaban colapsando. De hecho, parecían hiperactivos. Uno de los médicos intentó hablar con uno de ellos. Le preguntó, ¿qué eres ahora? El prisionero respondió con una sonrisa. Y dijo, somos lo que se esconde dentro de todos ustedes. Somos lo que ustedes intentan ignorar cada noche cuando cierran los ojos. El médico quedó paralizado, pero el prisionero continuó. Somos la locura que todos reprimen con el sueño. Los científicos comenzaron a discutir qué hacer. Algunos querían terminar el experimento. Otros querían continuar, porque lo que estaban viendo desafiaba todo lo que sabían sobre el cerebro humano. Finalmente tomaron una decisión. Volverían a meter a los prisioneros en la cámara, pero uno de los soldados se negó. El soldado dijo, yo no volveré a meter esas cosas ahí. Y entonces, le disparó a uno de los prisioneros. El último prisionero que quedaba consciente miró al soldado, y sonrió. El soldado levantó el arma, y preguntó, ¿qué eres? El prisionero respondió con calma, te lo dije antes, somos tú, somos la parte de ti que se libera cuando no puedes dormir. Somos lo que todos se convierten cuando dejan de soñar. El soldado disparó. El experimento terminó ese mismo día. Los documentos supuestamente fueron clasificados. Y durante décadas, nadie volvió a hablar del experimento. Pero en 2010, una historia comenzó a circular en Internet. Un relato que describía exactamente este experimento. Muchos lo descartaron como una creepypasta, una historia de terror creada para foros. Pero algunos investigadores encontraron algo curioso. En ciertos archivos desclasificados soviéticos, existían referencias vagas a experimentos de privación del sueño. Nunca mencionaban los detalles, nunca hablaban de 5 prisioneros, pero sí hablaban de gas estimulante experimental y de pruebas realizadas en instalaciones secretas, lo que nos deja con una pregunta inquietante. ¿Y si esta historia no es solo una leyenda? ¿Y si el experimento realmente ocurrió, pero fue ocultado? Porque si algo nos ha enseñado la historia, es que los experimentos más perturbadores de la humanidad muchas veces permanecen ocultos, hasta que alguien encuentra los documentos. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.